165. Degradación de los mitos. El mito puede degradarse en leyenda épica, balada o novela, o sobrevivir en formas menores, supersticiones, costumbres, nostalgias, etc., sin perder por ello su estructura ni su alcance. Hemos visto que el mito del árbol cósmico se conserva en las leyendas y en los ritos de la recogida de las hierbas medicinales. Las pruebas, los sufrimientos, las peregrinaciones del candidato a la iniciación sobreviven en el relato de los sufrimientos y obstáculos que tiene que pasar el héroe épico o dramático antes de alcanzar sus fines. Ulises, Eneas, Parsifal, ciertos personajes de Shakespeare, Fausto, etc. Todas estas pruebas, estos sufrimientos contados en la epopeya, el drama o la novela, se pueden reducir fácilmente a los sufrimientos y obstáculos rituales del camino hacia el centro. Es verdad que el camino no tiene ya aquel carácter iniciático, pero tipológicamente el errar de Ulises o la conquista del Santo Grial siguen apareciendo en las grandes novelas del siglo XIX, por no hablar de la literatura popular, cuyo origen arcaico es bien conocido. La novela policíaca de hoy cuenta la lucha entre un criminal y un detective, el genio malo y el genio bueno, el dragón y el príncipe encantado de los cuentos, etc. Algunas generaciones más atrás, en cambio, gustaban los relatos en los que un principito huérfano o una niña inocente tenían que vérselas con un malvado, y hace 150 años estaban en moda las novelas negras y frenéticas, con sus monjes negros, sus italianos, sus forajidos, sus jóvenes raptadas y sus protectores enmascarados, etc. Son matices distintos de afabulación que se explican por las distintas orientaciones y colores que la sensibilidad popular ha ido teniendo, pero el tema sigue siendo el mismo. Evidentemente, a cada nuevo paso se hacen más densos el conflicto y los personajes dramáticos. Se oscurece la transparencia originaria y se multiplican las notas específicas de color local. Pero los modelos transmitidos desde el pasado más remoto no desaparecen, no pierden su poder de reactualización, siguen siendo válidos para la conciencia moderna. Un ejemplo entre mil, Aquiles y Søren Kierkegaard. Aquiles, como muchos otros héroes, no se casa, a pesar de que se le había predicho una vida feliz y fecunda si contraría matrimonio. Pero entonces hubiera tenido que renunciar a ser un héroe, no hubiera realizado lo único, no hubiera conquistado la inmortalidad. Kierkegaard pasa por el mismo drama existencial en el caso de Regina Olsen. Rehúsa el matrimonio para seguir siendo él mismo, el único, para poder esperar lo eterno, rechazando la modalidad de una existencia feliz en lo general. Nos lo confiesa claramente en un fragmento de su diario íntimo, abro comillas. Sería más feliz en un sentido finito si pudiera alejar de mí este velo que siento en mi carne, pero en un sentido infinito estaría perdido. Cierro comillas. Y he aquí cómo una estructura mítica continúa siendo realizable y efectivamente realizada en el plano de la experiencia existencialista, y en este caso concreto, sin conciencia ni influencia ninguna seguramente del modelo mítico. El arquetipo sigue siendo creador aún después de haberse degradado a niveles cada vez más bajos. Tómese por ejemplo el mito de las Islas Afortunadas o del paraíso terrestre, que ha obsesionado no solo a la imaginación de los profanos, sino la ciencia náutica hasta la época gloriosa de los grandes descubrimientos marítimos. Casi todos los navegantes, incluso aquellos que perseguían un fin económico preciso, la ruta de las Indias, pensaban además en las islas de los bienaventurados o en el paraíso terrestre. Y es de todos conocido que efectivamente algunos creyeron haber descubierto la isla del paraíso. Desde los fenicios a los portugueses, todos los grandes descubrimientos fueron promovidos por este mito del país edénico. Y estos viajes, estas búsquedas,
estos descubrimientos han sido los únicos que han llegado a tener un sentido espiritual, a ser creadores de cultura. Si el recuerdo del viaje de Alejandro a la India ha sido imperecedero, es porque, asimilado a la categoría mítica, satisface esa necesidad de geografía mítica, única, de la que el hombre no puede prescindir. Las bases comerciales de los genoveses en Crimea y en el mar Caspio y las de los venecianos en Siria y en Egipto suponían una ciencia náutica desarrolladísima, y sin embargo, estas rutas comerciales no han dejado ningún recuerdo en la historia de los descubrimientos geográficos. En cambio, las expediciones para descubrir países míticos no han creado solo leyendas, han hecho que progresara además la ciencia geográfica. Estas islas y estas nuevas tierras conservaron su carácter mítico aún mucho tiempo después de haberse convertido la geografía en una ciencia. La isla de los Bienaventurados ha sobrevivido a Camoens, al siglo de las luces, a la época romántica, y aún conserva su lugar en la nuestra. Pero la isla mítica ya no significa el paraíso terrestre. Es la isla del amor, Camoens, la isla del buen salvaje, Daniel Defoe, la isla de Eutanasius, Eminescu, o la isla exótica, país de ensueño, de bellezas ocultas, isla de la libertad, del jazz, del descanso perfecto, de las variaciones ideales, de los cruceros de lujo, a la que el hombre moderno aspira a través del espejismo de la literatura, del cine o sencillamente de su imaginación. La función del país edénico privilegiado sigue siendo la misma. Solo su valorización ha ido variando desde el paraíso terrestre, en el sentido que la Biblia da a esta palabra, hasta el paraíso exótico, con el que sueñan nuestros contemporáneos. Es una caída, es cierto, pero una caída fecunda. En todos los niveles de la experiencia humana, por humildes que sean, el arquetipo sigue valorizando la existencia y creando valores culturales. La isla de las novelas modernas o la isla de Camoens son valores de cultura en la misma medida que las numerosas islas de la literatura medieval. Queremos decir que el hombre, aunque escapara a todo lo demás, seguirá siendo inexorablemente prisionero de sus intuiciones arquetípicas, creadas en el momento en que llegó a tener conciencia de su situación en el cosmos. La nostalgia del paraíso aflora en los actos más triviales del hombre moderno. Lo absoluto no puede extirparse, puede solo degradarse, y la espiritualidad arcaica sobrevive a su modo, no como acto, no como algo que pueda acontecer realmente para el hombre, sino como una nostalgia creadora de valores autónomos, arte, ciencias, mística social, etc. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.